Hola, estimadas alumnas y alumnos del séptimo. Bien, continuando con las cápsulas pedagógicas, la clase pasada vimos las principales características de la Edad Media. Hoy día vamos a ver en qué consistía el sistema político, económico y social que existió en esta época, ¿no es cierto?, de la historia llamada la Edad Media. Y este sistema se llamaba feudalismo. Por lo tanto, el objetivo va a ser que ustedes identifiquen las principales características del sistema político, económico y social de la Edad Media llamado feudalismo. Bien, ahí en su pantalla ustedes pueden ver el término feudalismo, ¿no es cierto? Y dice sistema de gobierno y de organización económica, social y política propio de la Edad Media. Este sistema, tal como dice ahí, ¿no es cierto?, solamente se dio en la Edad Media. Una vez que pasamos la Edad Moderna, que es la etapa siguiente de la historia universal, ¿no es cierto?, este sistema desapareció. Bien, el feudalismo entonces se basaba, dice, en la fidelidad entre el rey y sus vasallos. Bien, cuando hablamos de fidelidad nos referimos, ¿no es cierto?, al cumplimiento de los compromisos contraídos. En eso consiste la fidelidad. Como vamos a ver más adelante, se hacía un juramento entre, ¿no es cierto?, el señor feudal y el rey, ¿no es cierto?, y este tenía que ser fiel, ¿no es cierto?, al rey. Por eso hablamos de fidelidad, de cumplir los compromisos contraídos. Y eso se hacía de palabra. Por eso el honor era muy importante en la Edad Media, porque como la mayoría eran bárbaros y no sabían ni leer ni escribir, entonces lo que valía era la palabra empeñada, ¿no es cierto?, lo que estaba escrito. Entonces el honor era muy importante. Y vasallos dice que son hombres libres que comprometían su obediencia al servicio del rey. Entonces se establecía ahí un vínculo, ¿no es cierto?, de fidelidad entre el rey y sus vasallos. ¿Ah? El origen, ¿no es cierto?, de este sistema dice, ¿no es cierto?, fue la debilidad económica de los reyes, por lo cual tuvieron que compartir su poder con los nobles o vasallos. Bien, le explicaba yo, ¿no es cierto?, en las clases anteriores que cuando se puso fin al Imperio Romano, desapareció el comercio. Y al desaparecer el comercio, desapareció el dinero. Entonces, los reyes, ¿no es cierto?, no tenían el dinero suficiente para mantener sus reinos, un reino es una enorme extensión, ¿no es cierto?, es un país, y mucho más grande que el país muchas veces, y mantener un ejército, mantener su castillo, mantener una serie de cosas. Entonces, como no había dinero, porque había sido destruido el Imperio Romano, tuvieron que compartir su poder con los nobles. ¿Por qué? Porque como no podían mantenerlo ellos, debían compartir entonces sus territorios. Y de ahí entonces va a venir el nombre de feudalismo, de la palabra feudo. Dice, ¿no es cierto?, como el señor o rey no tenía dinero, como forma de pago cedía una porción de su territorio o reino, ¿no es cierto?, al vasallo o señor feudal. Como él no tenía el suficiente dinero para mantener un ejército, entonces él dividía su reino, ¿no es cierto?, en feudos. Como hoy día, por ejemplo, nuestro país está dividido en regiones, él dividía su reino en feudos y le entregaba entonces a un vasallo o señor feudal un pedazo de esta tierra. ¿Ah? Y este pedazo de tierra entonces se llamaba feudo, y de ahí viene entonces el nombre de feudalismo. En este siguiente esquema que les voy a poner acá, ¿no es cierto?, seguramente les va a quedar un poco más claro. Bien, tenemos entonces ahí en primer lugar al rey. ¿Ah? El rey entonces estaba encabezando, ¿no es cierto?, bueno, el que mandaba su reino. ¿Ah? El rey, ¿no es cierto?, si ustedes nos fijamos acá por la izquierda, ¿no es cierto?, el rey entregaba un feudo o una porción de su reino, ¿no es cierto?, una parte de su reino, a un señor feudal.
Para eso entonces se hacía una ceremonia que se llamaba homenaje, donde el señor feudal le prometía fidelidad al rey y el rey entonces le entregaba esta porción de terreno a él, o feudo. Y entonces se hacía un juramento. El rey lo hacía arrodillarse y con su espada la posaba en ambos reinos y con eso quedaba sellado entonces este juramento de fidelidad. Entonces el rey entregaba el feudo, ¿no es cierto?, al señor feudal y el señor feudal entonces debía, con estas tierras que el rey le entregaba o feudo, hacer el sustento a los caballeros. Los caballeros eran como los, eh, los oficiales de su ejército, ¿no? Él tenía entonces con estas tierras que el rey le entregaba, mantener o alimentar, ¿no es cierto?, estos caballeros. Y los caballeros, a su vez, protegían a los campesinos de cualquier peligro exterior, de cualquier ejército que los viniera a atacar o algún bárbaro que los venían a atacar, entonces los caballeros lo protegían a los campesinos. Y los campesinos, a su vez, como una forma de pagar, ¿no es cierto?, esta protección, trabajaban y pagaban impuestos a los caballeros para que estos se pudieran mantener. Generalmente era más que nada el trabajo, por ejemplo, la agricultura, las cosechas, la ganadería, todo eso. ¿Ah? Con eso pagaban los campesinos la protección, con su trabajo y algunas monedas de impuestos. Y los caballeros, a su vez, ¿no es cierto?, ayudaban militarmente al señor feudal. Y el señor feudal entonces ayudaba militarmente y daba consejo al rey. Es decir, todo este sistema, ¿no es cierto?, se basaba en la reciprocidad, dar para recibir. El rey daba tierras al señor feudal, el señor feudal daba sustento a sus caballeros, los caballeros protegían a los campesinos, a cambio de lo cual los campesinos trabajaban para los caballeros a su vez prestaban ayuda militar al señor feudal y el señor feudal entonces prestaba ayuda militar y consejo al rey. Entonces era como un círculo. ¿Ah? Dar, el rey daba tierras al señor feudal, el señor feudal daba comida y alimentaba a los caballeros protegían a los campesinos entonces trabajaban para ellos, los caballeros entregaban ayuda militar al señor feudal y el señor feudal entonces ayudaba militarmente y aconsejaba al rey. En eso entonces se basaba este sistema llamado feudalismo y que fue el sistema de gobierno económico y político y social, ¿no es cierto?, que se dio en la Edad Media. Bien, esperando que les haya quedado claro, me despido hasta la próxima semana.